Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo que últimamente he estado dedicando casi siempre a hechos o personajes extraordinarios como hicimos el domingo pasado, entiendo, con los hermanos Wright, que iniciaron la aviación, que iniciaron los vuelos con máquinas más pesadas que el aire, como se decía en esos tiempos. Ahora vamos a un hecho extraordinario que tiene la particularidad en este caso de ser completamente actual, algo que está ocurriendo ahora, no un hecho histórico que es desenterrado de algún libro, algo que ocurrió hace 1000 años o un siglo, sino que algo que está pasando ahora, que es extraordinario en muchos sentidos, más probablemente los que tengo aquí anotados, pero que me llama la atención por lo que es en sí mismo, por lo que representa, por lo que anuncia, porque es inédito, etc. Me refiero al hecho de que un Estado, Estados Unidos en este caso, declara a otro Estado, Venezuela, coincidente con una organización criminal en su conjunto. Esto nunca antes había ocurrido en la historia de las relaciones entre naciones, incluso naciones que están en guerra. Nunca se había considerado que el otro Estado con el cual se amenaza militarmente, como está haciendo Estados Unidos con una flota desplegada frente a las costas de Venezuela, una amenaza que no se ha concretado en una acción masiva militar, está ahí en una zona gris, puede ser cualquier cosa. Nunca antes había ocurrido un despliegue militar de un Estado en relación a otro, sobre la base de declarar que ese Estado es completamente ilegítimo, que en realidad coincide con una organización criminal, un cartel de narcotraficantes. Esto es único y por lo tanto, por esa sola razón ya sería extraordinario. Es extraordinario porque en las relaciones, incluso de conflicto entre Estados, las razones que se han dado, las razones que han habido, que se han alegado o que se han pretextado, son políticas, siempre, geopolíticas. Es decir, el otro Estado está amenazando mi territorio, o el otro Estado está interviniendo e invadiendo mi área de dominio comercial, o el otro Estado tiene una ideología religiosa o política que es contraria a mi legitimidad y amenaza mi subsistencia. El otro Estado es invasor, es militarista, o tiene pretensiones, o puede llegar a serlo. Las razones han sido más o menos siempre de ese tipo. Declarar que otro Estado es enteramente, no un Estado propiamente, sino que una organización criminal es único. Es un hecho extraordinario. O sea, en todo el sentido de la palabra, extraordinario, mucho más allá de lo común y corriente en las relaciones entre Estados. Es único. No conozco ningún caso anterior en que se dé esa razón, que se use ese mecanismo. Esa es la otra cosa extraordinaria que tengo anotada aquí. Cuando un Estado se pone en una situación de confrontación bélica o probable o posible confrontación bélica mayor o menor, como en este caso, se alegan, como les digo, razones de ese tipo. Se alegan razones políticas y aquí, por primera vez en la historia, se alega una razón policial, llamemos. Ese Estado se dedica al tráfico. Ese tráfico está matando mucha gente en mi país, por lo tanto, lo declaro una organización narcoterrorista y sobre la base de esa declaración, sobre la base de las leyes de nuestro país, en este caso Estados Unidos, estoy en condiciones y tengo derecho a usar incluso fuerza letal. Y eso es lo que están diciendo las autoridades norteamericanas, especialmente Marco Rubio, que es el más vocero de esta materia, el secretario de Estado. Es decir, lo ha dicho derechamente. Eso es único y es extraordinario. Fíjense ustedes, dicho sea de paso, que la cantidad de personas que mueren en Estados Unidos por el efecto de drogas traídas
de alguna parte de nuestro continente, lamentablemente, y que pasan, la mayor parte pasa más bien que produce. En Venezuela no se produce realmente droga, pero es un lugar de paso de lo que viene de Colombia o de otros lados, de Bolivia, donde sea. Al año, en Estados Unidos, muere, al año, en un año, muere más gente de la que murió en el transcurso de toda la guerra de Vietnam. En el transcurso de toda la guerra de Vietnam murieron 50.000 soldados norteamericanos. En el transcurso de un año en Estados Unidos, por efecto de drogas, especialmente de estas drogas sintéticas extremadamente poderosas que se están usando ahora, mueren más de 50.000 personas. Un número un poco superior. Creo que son 57.000. Entonces Estados Unidos siente que estas organizaciones no son meramente delincuentes que hacen un negocio ilícito, que roban o venden mercadería robada o venden mercaderías ilícitas como son las drogas, sino que son un ataque directo a la supervivencia demográfica de su nación. Entonces, al declararlo, además, jurídicamente hablando, desde el punto de vista norteamericano, organizaciones terroristas, se abre la puerta para que sean tratados no meramente como delincuentes, sino como terroristas. Y a los terroristas se les puede matar. El gobierno norteamericano, a principios de este año, dio luz verde para matar simplemente a los terroristas. Los militares no tienen que andar haciendo preguntas ahora. Allí, dijo Trump en alguna oportunidad, allí donde se da la oportunidad de matar a un terrorista, mátenlo. Yo no estoy evaluando esto a favor o en contra, no voy a hacer el papel de cierto comentarista de YouTube que de pronto le bajó una piedad y una compasión tremenda por estos tipos que los volaron en un bote, estos 11, y entonces dijo, bueno, ¿cómo no podrían detenerlos de otra manera? Después también apareció el presidente de Colombia, el señor Petro, ex guerrillero, o sea, ex criminal en definitiva, diciendo que era gente joven y pobre, en fin. Bueno, a eso, y esto es un paréntesis, ¿no? Lo que les voy a comentar. No es el tema de la edad el que condena a un delincuente a tener que pagar el precio, sino que son los actos que cometen. Si un joven de 25 años o de 19 años es capaz de matar, de asesinar, de cortarle la cabeza a alguien, de vender veneno, ¿eso lo hace menos culpable que una persona de 38 años que haga eso? A mí me parece una estupidez ese argumento. Es que son jóvenes. Bueno, resulta que uno de los fenómenos que se dan hoy en día, se han dado siempre, pero hoy en día de forma muy abundante, es la edad de muchos delincuentes. Son muy jóvenes, son incluso, como se dice en Chile, menores de edad. ¿Qué es eso de menores de edad? Ya no significa nada ese concepto. Ya no hay menores de edad en este momento, salvo que nos vayamos al extremo y pensemos en un niñito de 4 años. Pero cabros de 12, 13, 14 años ya pueden ser terroristas, andar, como ocurre en Medio Oriente, ya a los 13, 14 años les enseñan a disparar y matar, o puede ser un sicario, o puede ser un narcotraficante, un criminal capaz de matar, ya sea matar con un arma de fuego, matar con las drogas. ¿Por qué de pronto el hecho de la edad, digamos, cambia las cosas? Yo no lo entiendo. El delincuente, las cosas se miden por los actos, no por el carnet de identidad de la persona. Bueno, cierro el paréntesis. Declararon entonces que a los terroristas se les puede matar allí donde se los vea. Y es aquí que se ha declarado a todo el Estado venezolano como una organización narcoterrorista. Por lo tanto, se puede matar a esa organización. Eso es totalmente nuevo y extraordinario. Nunca habíamos visto ese tipo de razones para ponerse en pie de guerra, ya sea que se llegue a apretar el gatillo o no, pero ya lo apretó Estados Unidos con ese bote, declarar literalmente la guerra o cuasi guerra contra un Estado por considerarlo no un Estado, sino que una organización narcoterrorista es un fenómeno extraordinario y que es extraordinario además en sus consecuencias y en su significado, como veremos en unos momentos más, espero poder hacerlo, una vez que le haga conocer mi primer bloque con productos y servicios de su utilidad para usted y desde luego de utilidad para nosotros para mantener funcionando este programa.
Está claro. Y dicho sea de paso, les recuerdo a los amigos que vienen a este programa con mucha frecuencia, incluso alguna gente todos los días, desde la mañana, dicen que toman el desayuno escuchando el programa. Bueno, muy agradecido, pero necesito que el agradecimiento vaya un poquito más allá que las palabras amorosas. Necesitamos un soporte financiero. Para eso está Patreon y está Flow. Para entrar a Patreon y Flow son muy fáciles los dos mecanismos. Para Patreon, por ejemplo, es cuestión que ustedes entren en mi página elvillegas.cl y ahí está explicado. El aporte puede ser mínimo, $1, $2 al mes. O sea, menos de lo que usted gasta en el pasaje en el metro, pero nos ayuda. Es en dólares. No ponga 2.000 porque quiere dar 2.000 pesos, porque eso le van a cobrar $2.000. Ponga $2 si usted quiere, o $3. Ayúdenos con eso para que el programa pueda seguir funcionando, porque se hace bastante difícil. Y ahora voy a los demás auspiciadores que también nos apoyan. María Imoveis, que usted ubica en el Instagram, María Imoveis Floripá, es una empresa que se dedica al corretaje de propiedades, una empresa chilena, pero que opera en Florianópolis, una ciudad balneario en Brasil, donde está experimentándose un boom inmobiliario que está significando enormes rentabilidades para los que son propietarios. Lo que le ofrece María Imoveis es que adquiera propiedades en Florianópolis. Ellos le manejan todo el asunto desde que usted desembarca en Florianópolis en su avión, en el avión, todo el proceso, tienen un catálogo muy grande de propiedades, le facilitan todos los trámites de la adquisición, la cosa administrativa, todo para que usted tenga una propiedad que le va a estar dando una tremenda renta todos los meses. Amigos míos, es un muy buen negocio. Ubiquen entonces a María Imoveis en Instagram, María Imoveis Floripá, y entiendo que hay otras formas de conectarlos también que ustedes están viendo en el afiche. Continúo con otra posibilidad de inversión interesante. Levlon Constructions Inc., una empresa de construcción situada en San Diego, Estados Unidos. San Diego es un puerto que está en California, en el estado de California. Es un gran puerto militar. Y Levlon Construction Inc. es una empresa de construcción que fue fundada y es manejada por un chileno que se fue a Estados Unidos hará 15 o 10 años atrás. Fundó esta empresa. Es un hombre que sabe trabajar. La empresa creció, es exitosa y él quiere seguir creciendo. Y para seguir creciendo se quieren inversiones. A los interesados en invertir en Levlon Construction Inc. se les dice: pónganse en contacto con nosotros y prepárense para una inversión con un tope mínimo, con un mínimo de $2 millones, que es plata, por supuesto, pero cualquier propiedad, cualquier negocio inmobiliario es harta plata. Es harta plata, pero también se gana mucha plata. El mercado norteamericano es el mercado más seguro del mundo. La economía ya siempre está muy activa, aunque se hable de depresión o de que hay inflación, pero igual siempre hay mucha actividad. La prueba ambulante es esta empresa chilena, esta empresa de un chileno, que ahora es una empresa norteamericana, Levlon Construction Inc. Ubíquenla en levlonconstruction.com, averigüen los detalles, vean si les interesa. Capaz que a muchos de ustedes que tienen plata para hacer inversiones, los inversionistas manejan millones de dólares, no manejan millones de pesos. Ahí está esta posibilidad. Continúo con el suplemento Vito.cl, es el lugar donde lo ubican, Vito.cl, que les ofrece un suplemento alimenticio para sus seres queridos, para sus mascotas. Ahora todo el mundo tiene mascotas en nuestro país. Y es un suplemento que usted agrega al pellet normal y se convierte en un super pellet, en un pellet premium que va a tener a sus mascotas en mejor estado de salud, más contentos, todos contentos. Suplemento Vito lo puede adquirir en el sitio de ellos, www.vito.cl, o también en casi todas las mascoterías lo tienen. Y termino este bloque con oxibiota.cl, un producto para terminar de raíz con los malos olores. De raíz. Usted mezcla el contenido de un sobre como este en un poco de agua, en un litro y medio de agua. Al cabo de un rato se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted no las ve, pero ahí están. Lo vierte o lo vaporiza en la superficie o lo vierte en los lugares en los cuales sale el mal olor y se acabó. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen, eliminan aquellas que inician la descomposición, que a su vez inicia el mal olor, porque la descomposición significa que emergen gases con mal olor y a veces también tóxicos. Y la duración del efecto es muchos meses, porque
Estas colonias que usted produjo se quedan estacionadas en los recovecos de las cañerías, qué sé yo, o donde la vaporizó, usted lo puede vaporizar en un jardín, ahí se quedan destruyendo permanentemente a las bacterias anaeróbicas. Así que esto es una solución de fondo. Bueno, este hecho extraordinario que he mencionado es resultado de otro hecho extraordinario que, como tantos hechos extraordinarios en la vida de la especie humana, en nuestras vidas más o menos como de sonámbulos, en que todos vivimos siempre a medias despiertos y a medias dándonos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, al punto que cosas que son extraordinarias y que las tenemos frente a la vista, no las vemos, no nos damos cuenta, las consideramos como rutina y son un hecho extraordinario. Uno de esos hechos extraordinarios es cómo las organizaciones criminales han llegado a tener el poder de un Estado. Piensen ustedes en estas carteles de narcotraficantes que tienen tropas, soldados, y ustedes cuestión que vean, hay muchos videos de esta gente con uniformes, armados con armas de último modelo automáticas, visores nocturnos, equipos de comunicación, armados como soldados de un ejército profesional. Disponen de vehículos, toda clase de vehículos, incluso vehículos blindados, armamento pesado, armamento antiaéreo, barcos, botes de alta velocidad, submarinos, unos submarinos especiales. No son submarinos para disparar torpedos, son submarinos de transporte, pequeñitos, pero submarinos, navegan bajo el agua, tienen toda una logística financiera además, tienen sus fondos repartidos en bancos, en sistemas, en distintas instituciones financieras, en billetes fondeadas, digamos así, a la bruta, en bolsas bajo enterradas, disponen de influencia en las instituciones del lugar donde están, en las instituciones del Estado normal, digamos, se meten en la política, compran senadores, diputados, congresales, autoridades de los gobiernos. Son estados. Manejan billones, no millones, billones, miles de millones o millones de millones en lenguaje nuestro de dólares. Esos son estados organizados, con comunicaciones, con expertos en entrenamiento militar que han contratado de alguna organización militar convencional, equipos de comunicación, informática, hackers, todo. Eso es un hecho extraordinario, estimados amigos. Un hecho extraordinario que a su vez está montado en otro hecho extraordinario, porque aquí las cosas extraordinarias van apilándose una encima de otra. Yo recuerdo, cuando era cabro, en los años 60, se escribieron libros. Yo me acuerdo de haber leído uno, incluso cuando me estaban operando de apendicitis, estaba en esa época leyendo un libro en que estaban preocupados del poderío de las grandes transnacionales. Era un fenómeno nuevo, o por lo menos un fenómeno ya muy vistoso en esos años, o sea, hace más de medio siglo, en que empresas que antes uno ubicaba como algo que fabrica alguna cosa en un país, estaban presentes en todas partes, tenían sucursales en muchos países y tenían una capacidad económica muy grande, las transnacionales. En esa época las llamaban las multinacionales, no transnacionales. Y se hablaba ya, oigan, estas entidades están teniendo más poder que los estados, y parece que algunos dijeron, incluso adelantaron, parece que los estados, los gobiernos, digamos, los aparatos institucionales de una sociedad se están convirtiendo en una entidad obsoleta. Yo me acuerdo haber leído a alguien de estos caballeros decir una cosa como esa. Bueno, han pasado ese medio siglo y ahora tenemos que a este proceso de las multinacionales, ahora llamadas transnacionales, se suman las organizaciones criminales, que se convierten no simplemente en empresas, ya hace rato que lo eran, multinacionales o transnacionales, sino que en estados, porque tienen todo este aparato. Una organización criminal normal del pasado era simplemente un grupo de gente que cometía ciertos delitos, estaban relativamente organizados, se repartían territorios, tenían por supuesto pistoleros, sicarios, tenían contactos con la prensa, con algunos tipos comprados, no cuesta mucho comprar por ese lado, o algunos políticos, hasta ahí llegaba la cosa.
Un poco como lo que ocurría en Chicago, en Estados Unidos, con las mafias que importaban licores, en la época de la prohibición. Pero ahora es mucho más que eso. Ya no se trata de gente que se han repartido territorio y que tienen pistoleros a sueldo. Disponen de aparatos tecnológicos. Tienen ejército. Ya no son unos pistoleros, unos tipos grandes de abrigo que sacan de repente una automática. Tienen ejércitos. Con todo lo que significa eso. Es material pesado, comunicaciones, electrónica. Eso es otra cosa. Es otro fenómeno. Es una entidad cualitativamente distinta. Eso es un hecho extraordinario. Y esto es el resultado de de un fenómeno que les he tocado en varios programas últimamente, que es cómo el crecimiento cuantitativo que opera gradualmente y por eso resulta invisible para la gente en el día a día. Las cosas parecen estar iguales, pero están creciendo. Es como una enfermedad, un tumor que está pequeñito y crece hasta que llega un momento en que se convierte en un fenómeno nuevo y uno cae, digamos, enfermo y se muere. Se acumuló el poder, el dinero, el mercado. Crecieron esas cosas y dieron lugar a este fenómeno nuevo, que ahora brota. Cuando brota finalmente el fenómeno nuevo derivado de esta acumulación a lo largo del tiempo, ahí recién la gente nota que algo ha pasado. Y al poco rato ese algo que ha pasado se convierte en rutina y vuelve a desaparecer. Se convierte en parte del escenario normal. Ya no se fijan mucho en eso. Como está ocurriendo con esto de las organizaciones criminales que son verdaderos estados. ¿Desde cuándo existen? Desde hace rato. En Colombia, en otras partes, en México. Pero ahora son aún más grandes. Y han llegado a tal nivel que vean ustedes este otro hecho extraordinario, que tiene que combatírseles con la fuerza militar de un Estado. Ya no simplemente con policía, con detectives, con carabineros, con la DEA. No, con fuerza militar, con portaaviones, con portahelicópteros, con submarinos nucleares, con destructores, con infantes de marina. Acabo de ver ayer, estimado amigo, una operación que se llevó a cabo contra el Tren de Aragua en una zona de Sudamérica, en un país de Sudamérica, en una zona de un país de Sudamérica. Un convoy del Tren de Aragua conformado por 40 vehículos, muchos de ellos blindados, algunos hechizos, vehículos que les ponen placas de acero por todos lados y les agregan además una ametralladora pesada, otros que son adquiridos de alguna forma, digamos, de fábricas de armamento, una columna repleta, por supuesto, de drogas, iban hacia algún lugar, y repleta de sicarios, todo un ejército de tipos, insisto, uniformados con armamento moderno. Bueno, los destruyeron. ¿Pero quién los destruyó? ¿La policía de ese país sudamericano? No. Una operación militar norteamericana en gran escala, con drones, con aviones artillados, con cazas de combate, con soldados desplegados en distintas... Les prepararon una emboscada, lo que se llama una kill box, una caja de matanza, un lugar, una emboscada, en otras palabras, donde en el momento en que entran a cierta parte, confluyen todos estos elementos, bueno, y los destruyeron, los aniquilaron completamente, pero los aniquilaron sobre la base de una acción militar en forma y en fuerza. No fue una operación policial, fue una operación militar. Completa, compleja. Eso es un hecho extraordinario también. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, porque están ocurriendo cosas nuevas que se estuvieron acumulando a lo largo de décadas en la historia de nuestra humanidad, de nuestro planeta. Cosas que se fueron acumulando, se fue acumulando el crecimiento de las poblaciones, se fue acumulando la cantidad de gente con estrés por la acumulación de las tensiones que produce la modernidad, y por lo tanto se fue acumulando y creciendo el mercado para las drogas, para escapar de la depresión, del malestar, etc. Se fue acumulando el alcance de las empresas, llamemos las empresas narcotraficantes, precisamente porque crecía el mercado, se fueron organizando más. Con el tiempo las cosas se empiezan a perfeccionar, empiezan a aprender cómo esconderse, cómo producir, dónde producir. Eso también se fue produciendo acumulativamente.
Y a lo largo de varios de estos procesos paralelos acumulativos, de pronto tenemos una situación nueva. Un país haciendo un despliegue militar para enfrentar al Estado, porque ya el Estado completo, según los Estados Unidos, que se ha convertido en narcotráfico. Ya no es un Estado paralelo al Estado venezolano en este caso, sino que el Estado venezolano mismo, dice Estados Unidos, es el cartel, los soles, es un cartel de narcotráfico. Díganme que no es un hecho extraordinario. Y otras cosas extraordinarias están pasando por este mismo proceso de acumulación de muchos ejes, de muchos procesos que por acumularse gradualmente no llaman la atención porque los cambios graduales pequeños parece que las cosas siguen igual, ¿no es cierto? Y cuando ya son un poco más grandes uno ya se acostumbró a ese nivel un poco mayor y así hasta que se produce este cambio cualitativo y ahí todo el mundo despierta y dice, ¿qué es esto? Y la pregunta aquí es, ¿qué es esto? Que se instale una flota completa frente a las costas de un país con la idea de destruir el narcotráfico, habiendo dicho además que ese narcotráfico, ese cartel, coincide con el Estado venezolano. Son una y la misma cosa. Eso es un hecho realmente extraordinario. Fíjense ustedes, piensen ustedes en este otro hecho extraordinario que está vinculado a los demás. El Estado nazi era todavía peor de lo que puede ser el Estado supuestamente narcotraficante de Maduro. Obviamente que es mucho peor. En los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya todos sabían, aunque miraban para otro lado mucho, lo que estaba pasando en Alemania con los nazis. Sabían que se estaba asesinando a miles de niños que tenían problemas mentales. Ese fue el primer genocidio de los nazis. Niños alemanes. Que supuestamente, y todo esto escondía de una forma macabra, siniestra. Le sacaban al niño a la familia, o un niño, pongamos, que tuviera el síndrome de Down o alguna otra cosa así, y le decían que lo iban a llevar a una institución para poner remedio a su problema. Y en esa institución los mataban. Después de estudios siniestros, poco menos que con vivisección, poco menos, no sé los detalles, hay libros sobre eso, entre paréntesis, y después los exterminaban. Ese crimen se sabía. Después, los comienzos de la persecución brutal contra los judíos, la noche de los cristales rotos, la pérdida de los derechos civiles, primero los judíos, primero los mataron civilmente, políticamente, después los mataron físicamente. Todo eso estaba a la vista, estimados amigos. Pero en ningún momento los estados occidentales declararon al gobierno de Hitler como un estado criminal, terrorista, que estaba infligiéndole terror a su propia población, a la parte judía de su población. En ningún momento dejaron de tener relaciones con ese Estado como son las propias de las relaciones entre Estados, e iban a hablar con Hitler y firmaban y llegaban a acuerdos vergonzosos como fue el de Múnich de 1938. Y era un Estado, podía no gustarle Hitler, pero consideraban que era el Estado alemán. No hablaban del Estado criminal, del Estado nazi criminal. Era Alemania. Y ahora vean ustedes el cambio. Este Estado de Maduro, siniestro, pero menos a lo que fue el Estado nazi, obviamente, se le declara inmediatamente una entidad que no tiene legitimidad, entre otras cosas además porque Maduro se robó la elección. No se robó la elección, la elección funcionó y dio como ganador a este otro caballero. O sea, precisamente porque no pudo, digamos, manipular la elección, que la perdió y tuvo que inventar después un recuento falso. Bueno, como sea que se mire, ilegítimo. Y se le declara un Estado narcotraficante para intentar destruirlo de una manera o de otra. Es un hecho extraordinario, ¿no? Y ese hecho extraordinario, a su vez, mirando ahora hacia el futuro, señala otras cosas que les voy a mencionar, que les voy a comentar con ustedes, después de hacerme cargo del último bloque de este programa, recordándoles a los señores que quieren construir o necesitan construir un galpón para su fábrica, para su taller, para su bodega.
Les quiero recordar que los galpones no son cualquier cosa que se instala así, como una carpa, no. Es una estructura compleja de metal que tiene que resistir, como cualquier otra estructura, temblores, a veces temblores muy fuertes o terremotos, que tiene que resistir, sobre todo los galpones porque están abiertos en muchos sentidos, no es un edificio cerrado, tienen que resistir, digamos, problemas de temporales o de viento fuerte. En fin, es otra estructura, es otra cosa, tiene otros problemas. Y aquí hay una empresa que se dedica al diseño, al cálculo correcto de galpones, que se llama Galpones BIM, y que usted ubica en galponesbim.com. Esta es una empresa que ha construido, tanto en México, en Brasil, como en nuestro país, más de 500 galpones del más distinto tipo para diferentes funciones o propósitos, todos calculados por calculistas. Esto hay que calcularlo, esto es un tema de matemática, es un tema de ingeniería. No es llegar y poner un techo con unas placas ahí de zinc y luego unas patas. No, es complejo y requiere hacerse bien para que no haya problema. Galponesbim.com. Póngase en manos de ellos para que le calculen su próximo y le diseñen, por supuesto, el galpón. Y ya que estamos en temas de construcción, no olvidéis, amigos, el arquitecto Diego Sándor, que opera en la región de los lagos, construyendo y remodelando con talento, con eficacia, con diligencia, con precisión. Garantizado por vuestro servidor que conoce sus casas. En cuanto al talento, yo creo que ya han visto muchas veces las fotos, no he podido conseguir más. Son casas hermosas, interesantes, acogedoras, cálidas, bien conectadas con el entorno natural. Es un tipo que sabe y que construye. No solamente diseña, él entra a la construcción con los maestros, con los viejos, como les dicen, y desde el primer día hasta el último, hasta que entrega el producto como usted lo quería. Sigo con rosabergamota.cl, una empresita que se dedica a producir artículos de tocador, cosméticos, champúes, acondicionadores, fragancias, rolón, un montón de cosas de ese tipo, con productos naturales para que usted no tenga problemas en su piel, en su cuero cabelludo, etc. A mí me gusta mucho el champú, es el que uso. A mi mujer le gustan las fragancias, las cremas. Hay un montón de productos muy ricos, muy agradables, que usted puede comprar de a uno o de a varios en cajas. Hay cajas con distintos surtidos, lo que usted quiera. En rosabergamota.cl hay descuentos para quienes digan que supieron de ellos por intermedio de este canal. Y termino con mki.cl, una empresa de marketing industrial que se dedica a que usted haga buenos negocios vendiendo sus productos, que no se limite a poner un anuncio. MKI no se limita a poner un anuncio. Cualquiera puede poner un anuncio. La cuestión son los pasos que vienen después. Ahí está la parte donde se requiere habilidades y conocimiento. El marketing que viene después para que le compren su producto, pues, si eso es lo que usted quiere. Eso es lo que usted necesita. mki.cl. Si usted fabrica algo industrial, una máquina, no sé, palas, escoba, póngase en manos de MKI para que su producto no solo sea conocido, sino que sea comprado. Bueno, esta emergencia de instituciones o de organizaciones criminales que tienen ya la capacidad de un Estado en todos los sentidos, de grandes empresas que hace rato ya existen, que también tienen una enorme capacidad financiera y son capaces de... Miren ustedes el caso de Elon Musk. No solamente construye autos eléctricos, Tesla está en el mundo de la industria aeroespacial, está en el mundo de la informática, de la robótica, está haciendo unos robots increíbles, es casi aterrador. A mí no me aterra en todo caso el tema de la informática. Entre nosotros prefiero conversar con las inteligencias artificiales que con las personas muchas veces. Son más inteligentes. Bueno, están en todas. Esto es un fenómeno extraordinario. Y señala que el mundo tal como lo conocemos en términos de los poderes que son, está cambiando radicalmente. Los poderes que son, para los que vivimos en este siglo y en el anterior y en el anterior del anterior, uno pensaba automáticamente en los estados nacionales o los imperios. Organizaciones administrativas, militares, etcétera, que son las que hacen cumplir las leyes, que son el ejecutor de las leyes, de las constituciones en los países, era el Estado o el imperio, otra institución política.
Eso era lo más fuerte que había en el mundo, los estados. Algunos eran más fuertes que otros, pero en general. Y el Estado es el que ordena, manda y organiza una sociedad. Se acabó. No porque los estados no estén desapareciendo, sino porque están apareciendo otras formas de poder. Cosa que hay que entender que es natural con el crecimiento de nuevos factores. Si los estados nacionales también tuvieron un origen, no siempre en la historia de la humanidad han existido estados. Los estados tienen un origen en Occidente, en las monarquías. Y las monarquías, a su vez, tuvieron su origen en el crecimiento cuantitativo del poder militar, territorial, de un jefe, entre otros, que constituían el mundo medieval en Europa. Y esas jefaturas, a su vez, de las cuales el rey era una de ellas, el primo inter pares, para decirlo fino en latín, eran el resultado de una necesidad funcional. Cualquier grupo, incluso el más pequeño, necesita a alguien que, digamos, tome las decisiones. Si no, no funciona la cosa, se convierte en una situación caótica, absolutamente incapaz de hacer nada, se convierte en un desorden. Tiene que haber alguien que mande, tiene que haber una jefatura. Esa es una necesidad funcional hasta de un grupo de 3 amigos. Pero de ahí a que se constituye el Estado fue un proceso acumulativo. Ustedes ven la historia de la monarquía francesa, por ejemplo, o de cualquier otra monarquía, van a ver lo mismo. Un señor que tiene tierras como otros señores feudales, pero ha sido nombrado rey para que tenga, digamos, más capacidad de decisión. Cuando hay problemas entre los jefes, tiene que haber también, aunque sea simbólicamente, una jefatura. Pero resulta que esas jefaturas fueron adquiriendo más poder, fueron adquiriendo más tierra, y hubo un momento en que eran superiores en capacidad a los otros señores feudales, y siguen creciendo y empiezan a recaudar más ingresos, más impuestos, y arman un aparato administrativo, y ya tenemos en el siglo XV y XVI ejército permanente, y tenemos una organización todavía a medio de morir saltando, pero una organización, una administración, una burocracia estatal. Pero todo eso fue un proceso que una vez que termina, esos aparatos quedan hasta ahí, y simplemente los que llegan, los próximos reyes o después los gobiernos civiles, simplemente se hacen cargo de ese aparato que ya existe. Ha sido también un producto. Y lo mismo pasa con estas otras cosas. Las organizaciones criminales con poderes estatales son un producto de un proceso. Las grandes empresas multinacionales o transnacionales son productos de un proceso. Y estos procesos, que tienen que ver con el crecimiento de recursos y la acumulación de ventajas y de poder por ese crecimiento de recursos, está ocurriendo además ahora en este otro ámbito, llamémoslo, por decirlo de alguna manera, el ámbito civil, en paralelo al Estado. Ese es un hecho extraordinario. Hace rato ya que se dice que algunas de estas organizaciones económicas multinacionales son más poderosas que los Estados, evidentemente. Y ya ahora podemos decir que los carteles de la droga son más poderosos en dinero y en recursos militares, de fuerza, que muchos estados. Claro que sí. Agarren ustedes la lista de países que ustedes pueden buscar en cualquier buscador, cuáles son todos los países que hay en el planeta. Son como 200, no me acuerdo. Bueno, muchísimos de ellos tienen menos poder que el cartel de los Soles, o que el Tren de Aragua, o que cualquier otro cartel, el de Sinaloa. Es un hecho extraordinario. Y que apunta a un futuro muy distinto en la contextura, en la trama de poderes que van a estar interactuando entre sí, compitiendo, en conflicto o cooperando en este mundo. Estamos ante nuestros ojos, se está construyendo otro mundo, y eso a su vez es extraordinario cuando a uno le toca vivir estos tiempos en que se está construyendo un nuevo panorama social, tal como en algún momento, pero todo esto con un ritmo más lento, se construyeron las monarquías, los estados monárquicos en Europa. Bueno, amigos, creo que estamos ya en la hora. Me pasé un poquito la media hora que me asigno para los programas los domingos. Bueno, la semana que viene, los programas habituales, no va a estar nuestra estimada amiga Nicole, y así que la claque de Nicole tendrá que soltarle unas lágrimas, pero yo, digamos, voy a hacer en los programas de todas maneras. Esto por 2 semanas, luego vuelve con nosotros y nos contará las cosas que ha visto donde estuvo. Seguramente que tiene muchas cosas que contar. Y no olvidéis, amigos, 2 cosas. En el villegas.cl/tienda pueden encontrar estos libros y otros más
a precios muy rebajados, porque estamos abriendo espacio para los que vienen. Y en el villegas.cl/correo pueden ustedes inscribirse sin ningún costo para recibir todos los días un mail mío de las más distintas cosas. Ayer escribí uno dando incluso la dirección de un sitio de YouTube donde pueden encontrar determinada música que siempre me ha gustado mucho, y a propósito de eso les conté un par de cosas más. Bueno, todo eso es gratis. Los temas son de lo que se me ocurre en el momento, son distintos, incoherentes si ustedes quieren, pero pueden ser entretenidos para muchos y sobre todo son gratis. Se inscribe poniendo su nombre y su dirección de correo electrónico en elvillegas.cl/correo. Dicho lo cual, estimados amigos, bueno, nos estaremos viendo en la semana que ya se nos viene encima, desde mañana. Muchas gracias. Chao.